Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como Venezuela, República Bolivariana, es una fábrica de acontecimientos más los que no quieren fabricar, tenemos gente importante que nos acompaña solidariamente y hoy queremos compartir con ustedes la visita de un intelectual de talla internacional. Nuestro invitado no es otro que Fernando Buenabad Domínguez. Ya lo han conocido los que son seguidores fieles del programa y que son muchos y les agradecemos. Obviamente mexicano de nacimiento, 1956, Ciudad de México. Especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Director de cine, egresado del New York University, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía, miembro del Consejo Consultivo de Telesur, miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, miembro del Movimiento Internacional de Documentalistas, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, rector fundador de la Universidad de la Filosofía, ha impartido cursos de posgrado y conferencias en varias universidades latinoamericanas y ha obtenido distinciones en gran cantidad, diversas por su labor intelectual. Director del Centro Universitario para la Información y Comunicación, Sean McBride, desarrolló actividades investigativas y docencia universitaria en México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, entre otros países. Colaborador de Rebelión y otras revistas digitales. Autor de gran cantidad de libros sobre filosofía de la comunicación, filosofía de la imagen, imagen y filosofía, producción creativa, crítica de la cultura y numerosos artículos publicados en México y otros países. Ha sido presidente del jurado del Festival Tres Continentes del Documental, miembro del jurado internacional del Festival de Al Jazeera de Producción Televisiva, Qatar 2006, jurado del Premio Libertador de Pensamiento Crítico, entre otros, y ha dirigido diversos proyectos de investigación y tesis doctorales en su país y en el exterior. Ponente en múltiples congresos internacionales, ha publicado 17 libros y realmente me quedo ahí porque si no, el currículum nos va a llevar el ya recortado tiempo que tiene hoy Dossier, dado la fluida situación comunicacional aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Hermano, bienvenido. Te agradezco enormemente, Walter, la generosidad de tu invitación, tu hospitalidad y la oportunidad de hablar con Venezuela y con toda la audiencia que te sigue en todo el continente, y doy fe, porque he podido ver y sentir de qué manera se te ve y de qué manera se discute Dossier, ¿no? Que es un programa para eso, para incentivar la discusión de lo que va pasando. Así que te agradezco mucho. Viniendo de TUI es como algo para el palmarés. Bueno, perdón, yo quiero que entremos de inmediato en materia porque había estado muy fluida la pauta y se nos acortó un poquito debido a las transmisiones especiales y la que estamos esperando en cadena. ¿Cómo ves el panorama informativo y la situación real? ¿Cómo se ve Venezuela desde el exterior, por decir algo? ¿Y cómo nos ves en esta lucha donde mi vieja teoría, que me llamaban medio quijotesco en el siglo pasado y ahora nadie la discute, hay dos teatros de operaciones, sea guerra, conflicto militar, conflicto económico, lo que sea, el real y el paralelo o alternativo en los medios de comunicación, que es en un mundo interconectado vía satélite y donde ahora Internet ya no es un secreto militar? Nuestra guerra, el teatro de operaciones son las neuronas, ¿no? Sí, ni duda cabe. Creo que hoy más que nunca tu insistencia, entre otras muchas que hay en este mundo, de ubicar, de poner, de proponer, a veces casi de imponer en la agenda política contemporánea la problemática mediática, se hace una urgencia mayor. Todavía hay personas que no entienden o no aceptan que se vive una guerra mediática. Todavía hay personas que no entienden que la relación entre guerra económica y guerra mediática es una relación íntima. Una se expresa a la otra sistemática y permanentemente y nos da como resultado primero, por supuesto, una ofensiva que trabaja territorialmente, que trabaja en el campo del bolsillo de los trabajadores, que produce una ofensiva que demerita la calidad de la vida de las personas y que, por supuesto, tiende a humillar a las personas en términos de devaluar su capacidad creadora y su capacidad productiva. Pero al mismo tiempo, la otra lucha, la lucha mediática, avanza sobre un campo que es un campo
todavía difícil de explicar para muchos, que es el campo precisamente del mundo simbólico, del imaginario perdón, colectivo. Te voy Desde donde- te voy a llenar el hueco acústico para que puedas Tomar un poco de suavizar agua. tu garganta. Creo que el cambio de temperatura a la gélida temperatura normal de los estudios te afectó un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Pero decía que para este momento de la agenda mediática, para este momento en que es imprescindible que toda organización política, que todo movimiento social, que toda base, digamos, organizada de los pueblos participe del debate contemporáneo, urge, y cuando digo urge es una tarea imprescindible hoy por hoy discutir este tema. Estamos llegando a un punto que se ha discutido mucho y casi se puso de moda la cosa de discutir sobre la posverdad, ¿no? Ese es un tema que ha quedado en los cenáculos para algunos, pero hay que, como buenos comunicadores, hay que divulgarlo y ponerlo al alcance del pueblo, ¿no? La posverdad es un concepto que a mí me pareció interesante y después dije, ¿quién es el snob que se tiró este concepto? Y resulta que tiene una profunda base académica, ¿no? Y tiene una amplitud semántica muy interesante, pero yo creo que es incomprensible si no se acompaña de otro concepto que es la plusmentira. Es decir, Bien. la necesidad... Negativo y positivo. Claro, la necesidad de saber que hay laboratorios especializados en fabricar mentiras, aprovechándose de cualquier resquicio, de cualquier oportunidad y sobre todo de la operación de ocultamiento y de engaño que se despliega. Ya Bolívar lo había visto, ¿no? Por el engaño nos han dominado más que por la fuerza, y esto tiene una vigencia cada vez más estruendosa. Pero tan estruendoso es eso como el escuchar a veces a algunos que dicen, ¿y será para tanto? Y realmente hay una guerra mediática, y ¿cómo se verifica, cómo se mide, cómo se comprueba? Y yo sé que tú hace años que vienes insistiendo en esta idea, y creo que cada vez se vuelve más imperativa y más exigente. Por dos razones importantes. Estamos llegando a un punto en el que la fabricación de las mentiras empieza a ser una tarea doméstica, casi una tarea individual, donde las personas empiezan a inventarse mentiras propias y ya no necesita que se las fabrique un noticiero como CNN o alguna de estas barbaridades que se hace llamar periodismo. Ya incluso hay personas capaces de inventar por sí mismos mentiras y dispositivos ideológicos suficientes como para por sí creer solamente en lo que ellos en su abstracción o en su escapismo inducido creen, afirman y sostienen. Por ejemplo, preguntas cómo se ve Venezuela desde el exterior. Se ve como, por ejemplo, esta situación, dice uno, voy a visitar a Venezuela la próxima semana, y la gente dice, pero ¿cómo se te ocurre si en ese lugar es un horror de inseguridad, de muerte, de violencia? Es como hay una dictadura ahí insoportable. Esta fabricación de este imaginario colectivo que ha sido producto de una ofensiva descomunal a nivel planetario ya surte efecto en personas que ni sabiendo ni escuchando, que ya no necesitan noticieros para engañarse, y que se engañan solos, que están dispuestos a decir de Nicolás Maduro que es un dictador solo porque ya en su fabricación imaginaria se lo creen y se figuran. Si pudiéramos tener recursos para hacer un laboratorio de semiótica y así hacemos una encuesta preguntándole a esa gente, ¿cómo se imagina usted que actúa y vive y opera ese dictador? ¿Qué hace todos los días? Se levanta temprano y entonces se va a su escritorio y ordena que se reprima, ordena qué clase de cosas en la acción diaria esa persona hace. Y estoy seguro que sacaríamos películas y más películas de ese imaginario sobre la base de una creatividad que se autosugestiona y se autoinventa realidades sin necesidad de comprobación hoy por hoy y sin necesidad de ir a cotejar con ninguna otra realidad. Este fenómeno de posverdades o de plusmentiras no nacen de la nada, no caen del cielo, no son, como dicen los argentinos, no nacen de un repollo, ¿no? Vienen de una realidad que es la de una guerra concreta, que es el campo de la guerra ideológica, donde los instrumentos de guerra ideológica hoy se han complejizado. Ya no tenemos solamente, lo veía el viejo Sean McBride, año 80, en ese año se publicó el famoso, todavía vigente informe McBride, donde advertía dos cosas cruciales. El proceso de aceleración monopólica en el mundo está produciendo ya amenazas muy claras contra las democracias.
Ya lo dice el documento de 1980. Dice ahí también, en la medida en que avanza la concentración monopólica, en esa medida se cierran voces, se cierran criterios, se cierran opiniones, y por eso el informe McBride se llama Un solo mundo, voces múltiples. Este reclamo del informe de aquel entonces, Shane McBride, hay que decir en homenaje, porque siempre mencionar esos nombres de este tamaño merece, así sea 2 segundos, una mención. Fue un hombre que mereció el Premio Nobel de la Paz y mereció el Premio Lenin de la Paz. Un luchador toda su vida por los derechos humanos, al que le hicieron responsable de crear por primera vez en la historia del siglo XX, especialmente después del año 45, del final de la Segunda Guerra Mundial, un estudio global sobre cómo está la problemática de la comunicación. Entonces se veía el problema de la asimetría tecnológica, se veía el desamparo jurídico y político de los países ante los monopolios mediáticos, se veía el abandono ante la necesidad de formación y educación en materia de comunicación, y no había quien estuviera haciendo reflexión profunda sobre el proceso monopólico concreto en el campo territorial, pero mucho menos en sus efectos en el campo psicológico y en el campo de las conductas. Tenía la avalancha comunicacional y la gente no estaba preparada para eso, ¿no? No teníamos instrumental ninguno, y hoy seguimos desamparados, muy desamparados ante este panorama, pero con el problema de que esto todo empeoró. Hoy es mucho peor. Si McBride estuviese vivo, hoy se daría cuenta de que el horror al que hemos llegado, de subordinación de la tecnología, para atacar el equilibrio psicológico de los pueblos, se organizaría como alguna vez le pasó y potenciadamente. Hoy tenemos la necesidad de que no solamente se haga la revaloración del estado de situación del avance monopólico, porque el paisaje es más o menos así. En el mundo hay 6.000 medios que son los más importantes, hoy importantes por su dominación, por su capacidad monopólica de concentración. Estamos hablando de 6.000 en las grandes ligas, primera división. Sí, las que son dominantes en el planeta entero. Estamos hablando de televisoras, radiodifusoras, editoriales, incluso redes, lo que hoy se llaman redes sociales o la propia Internet. Todo ese universo de 6.000 medios está en manos de 6 personas. 6 personas. Solamente 6 personas. Son dueñas de todo el universo de dominación mediática en el planeta. A ver, desarrolla eso porque es impactante. Los 6 vinculados con Israel. Ah, claro, mira tú. Interesante. Y de estos 6 tienes 2 que son llamativos hoy por hoy en términos de cómo está pasando la agresión mediática contra Venezuela. Uno que se llama Ted Turner, del cual tenemos ya toda una historia, ¿no? Especialmente vinculada con Dossier, ¿no? Y la otra que es Disney. En esa me quiero detener 2 segundos porque hicimos una pequeña encuesta en el instituto que yo dirijo ahora, para tratar de semblantear algunas de nuestras derrotas simbólicas cruciales en los años recientes. La pequeña encuesta decía, ¿quién nos ha derrotado más en estos años recientes, desde los años 50 para acá? Bueno, la pregunta es, ¿la Coca-Cola? ¿O Disney? ¿O los noticieros? Mira que conocemos incluso compañeros de la izquierda, compañeros de formación progresista, científica y avanzada, que han sucumbido a las tentaciones y a las delicias de Disney. Incluso ellos... No, era para llevar a los niños, no es que a mí me interesara, ¿no? Y han vuelto 6 veces con los niños para llevarlos. O las gaseosas, las aguas negras del imperialismo, como dicen, ¿no? Algunos, que por cierto son un fenómeno interesante para explicar. Un día me lo preguntó un profesor de semiótica. Me dijo, si yo le dijera a usted que tomara este líquido negro y le dijese que no sé qué contiene, pero que es dulce, ¿se lo tomaría? Y entonces yo desconfiaba diciendo, bueno, no, porque uno prefiere un líquido transparente, incoloro, ¿no? sin aromas, limpio. ¿Cómo logramos que se convirtiera ese líquido oscuro embotellado en lo que se convirtió, ¿no? Incluso en ese emblema? Es una gran derrota cultural. Pero la encuesta que incluía, te digo, Coca-Cola, Disney o noticieros, ganaron los noticieros como la máquina que ha producido mayores derrotas ideológicas, políticas y simbólicas a nivel global. Y este eje es hoy por hoy el eje predominante, por ejemplo, de la empresa de Ted Turner, que aliada, como se ha aliado ahora a otras monopolios, tiene de manera supranacional, de manera global, el control
de la información que la gente consume todos los días como si fuesen las verdades con las que hay que ordenar la vida. ¿Cómo se cruza eso con Israel? Eso se cruza con Israel porque todos estos hombres vienen o provienen de ahí y profesan una especie de hermandad que yo no quiero vincular a aspectos religiosos, pero sí de una hermandad financiera que, por cierto, tiene otro cruzamiento interesante. Me imagino que ni religioso ni racial. El problema es intereses económicos y estratégicos. Financieros. De otro negocio que es el primer negocio mundial, que es el negocio de la guerra, el negocio de la muerte. Las empresas, las 6 principales empresas también financieras, que son el negocio más grande del planeta, el de la guerra, por cierto, son coinversionistas y socios de las 6 empresas mediáticas en el mundo. Y eso te explica por qué razones el desarrollo, por ejemplo, ese desarrollo que tú haces en tu mapa permanentemente, de la zona, de ese círculo de conflicto global desde el cual parten todas las calamidades más horrendas para la humanidad hoy por hoy, ahí se asientan los señores reyes de este negocio, que es el de las armas y el de los medios de comunicación. Ese paisaje serviría, dicho como lo acabo de decir, según yo, serviría para que estuviéramos escandalizados todos. Y sin embargo no se produce el efecto que uno cree que debería producir semejante advertencia. No, ¿Por qué? ¿Porque hemos perdido la capacidad de asombro o porque ya nos masificaron y no queremos reaccionar? porque se convirtió en parte del paisaje y porque ellos tienen una victoria maravillosa en su haber con la que no hemos podido nosotros luchar. Ellos tienen la victoria de ser una gran guerra abierta sistemáticamente, pero disfrazada de entretenimiento. Y permanente, ¿no? Así es. Ellos hacen pasar cualquier cosa como diversión y entonces estamos merendando en nuestra casa y viendo los peores horrores y seguimos merendando pensando que ahora es parte del espectáculo diario el exhibicionismo macabro al que estamos siendo Te sometidos. estás comiendo un churrasquito ahí, un lomito, y ves un tipo con un lanzallamas quemando gente. Tú ves ISIS, ¿no? Los peores horrores de ISIS, que son exactamente iguales que los del narcotráfico en México, que todos los días cometen barbaridades macabras y monstruosas. Eso es más grave de lo que sale en los medios, ¿no? Mucho más grave, mucho más grave. Y nos hemos acostumbrado. Es parte de un paisaje Eso es lo grave. en el que estamos acostumbrados a lo macabro. Este es uno de los grandes triunfos de esa operación mediática. Que, por cierto, lo que logra es hacer invisible el gran negocio. Donde están los verdaderos razones de peso, donde están los dueños de estos grandes negocios que El son... aparato tecnológico militar industrial, Sí, el aparato mediático, que van casaditos. De la Son mano. una simbiosis. bajo 3 objetivos concretos. Sembrarnos miedo en todo el planeta, sembrarnos individualismo en todo el Que es planeta. el tema disuasivo, sembrar miedo, ¿no? Así es. Sembrar individualismo para que lo padezcas Individualismo lleva al consumismo. en soledad y al consumismo, ¿no? Donde resulta hoy que tenemos un problema. La identidad se cruzó con esta crisis. Si no adquiero, soy nadie. Si no tengo la capacidad de ir a cualquier centro comercial o shopping o mall, como se llame, Si no llevo a mis hijos de vacaciones, mis hijos me van a decir, pero papá, ¿y A por qué Disney, nosotros ¿por qué? no? Tú eres un fracasado, papá. yo soy un fracaso, soy un nadie, un don nadie. No, no se dice, pero se siente. No, tal vez no lo verbalicen, ¿no? Pero En el fuero más profundo de la clase trabajadora hay un dolor profundo que es el del despojo. No tengo con mi trabajo capacidad de lograr esas cosas que me ofrecen como si fuesen los logros mayores de la vida. Entonces mi vida es una nada. Estamos hablando un poco esquemáticamente, resumiendo, para aprovechar el tiempo de la mejor manera, pero la idea es llegar a este punto que es, ¿por qué nosotros no logramos en este momento articular un sistema de defensa para proteger nuestras capacidades intelectuales, nuestra salud mental y, por supuesto, nuestra capacidad creativa? Porque uno de los objetivos concretos de la guerra mediática es desarmarte, es desmoralizarte, es hacerte convertirte en eso que se llama espectador. En última instancia, el objetivo de máxima es la antipolítica. Si lo analizas con profundidad, se trata de que te disocies del es conjunto. decir, un receptor pasivo del mensaje, anulando la capacidad de reacción como ser pensante que debería ser. ¿Algo así? Y la negación de tu contacto con otros para resolver los problemas que son conjuntos. La base, digamos, concreta de lo político. Y entonces tenemos... Es decir, cuidado con la rebelión cuando se vuelve masiva. Sí, pero entonces Nos pegó a todos la temperatura del estudio. tenemos invenciones tales como Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Repite? Invenciones macabras como Netflix, ¿no? Este invento de dispositivo de producción audiovisual
ha pedido que tú Sí. pagas una tarifa y entonces dispones de esa oferta. Fabricas a la carta la cosa. Sí, pero que tiene un común denominador que es altamente riesgoso y sobre el cual hay que detenerse a pensar. Es una fábrica de antipolítica sistemática. Eso que te muestran como las series, por ejemplo, una de las más famosas que te muestra cómo se comporta el poder en Washington, cómo opera las componendas entre un presidente y los secretarios o los ministros o los diputados, etcétera, etcétera. Creo que todo el mundo sabrá a qué me refiero. Esa serie, no la menciono porque produce malestar físico, pero esa... Menciónala. Sí, House of Cards se llama, ¿no? Esta serie. Y tiene el componente antipolítico que te conduce siempre a decir todo lo político es corrupto, todo lo político es indeseable, todo lo político debe estar fuera de mi vida y lejano, porque ahí se concentra la peor basura del universo. Si te convences de eso, te convences de que entonces no hay manera posible de que nos organicemos un día para resolver de manera conjunta las calamidades que nos aquejan a todos. Esa base ideológica tiene repercusiones muy amplias. No hay nada que hacer y renuncio a ser protagonista o coprotagonista de mi propio destino. Sí, pero además se los agradezco, porque me entretienen, porque resulta que es divertido, porque resulta que es emocionante, que lo sigo capítulo a capítulo y me quedo con ganas de ver el que sigue, ¿no? Y el que sigue, y me hago adicto a esta dosis ideológica que consiste en convencerme de que aquello que se llama política es todo corrupto y toda corrupción y toda perversión. Si caigo en la trampa, en esa trampa, y no tengo dispositivo crítico para enfrentarme a ese discurso, lo más probable es que yo esté siendo un perfecto consumidor de mi destrucción, de mi negación como un ser social, que eso soy. En ese ámbito concreto, estas series, por ejemplo, y estos dispositivos como Netflix, y hay muchos otros, ¿no?, que también operan de maneras diferentes, todos van sobre este eje. Cuando uno revisa, por ejemplo, en canales de televisión norteamericanos, en donde se transmiten series de narcotraficantes, por ejemplo, que se han puesto de mucha moda, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Cielos, una serie que ha tenido ahora ya hasta 4 o 5 temporadas, les llaman, donde, por ejemplo, el eje de la antipolítica te lleva a la aceptación de que finalmente se puede ser prestigioso, poderoso, tener sex appeal, ¿no?, tener todas estas condiciones del hombre exitoso por la vía fácil del narcotráfico, entre comillas, porque así lo presentan, como si fuese... Cuando rompes cierto techo pasas a ser intocable. Y el Señor de los Cielos es que tengo mi flota aérea para llevar droga, ¿no? Es así. Cuando tú revisas quién fabricó los guiones, quién escribió los guiones de esta serie, ves metida la mano de la DEA. Ahí dice que ellos han sido supervisores de esto. Como también de la serie Breaking Bad, donde se muestra un profesor de escuela secundaria que al no poder atenderse de salud se vuelve narcotraficante y narcoproductor, y que como resultado de esto te lleva directamente a la lógica de que ese es un camino fácil, entre comillas, pero es un camino en el cual la convicción profunda es que en ese negocio hay una determinación casi trágica de la cual no podemos salir bajo ninguna circunstancia. Hay que resignarlos, hay que aceptarlos y hay que aprender a convivir con eso. Esa moraleja es peligrosísima y ahí están firmados los guiones, cosa de revisarlo, por la DEA también. Así que esta maquinaria que se va extendiendo al cancionero popular, esta maquinaria que se va traduciendo poco a poco a los distintos ámbitos en el que de pronto uno cree, por ejemplo, que participa de las redes sociales y que las redes sociales son un campo libre en el cual se puede opinar y actuar con toda libertad, cosa que es una trampa relativa porque en última instancia se convierten en cepos de dispositivos de diseño digital en los cuales tú te quedas encerrado entre aquellos que manejan las mismas palabras que tú y que son capaces de leer tus gustos, tus preferencias, tus consumos, y que constituye esto lo que llamamos el Big Data. Bueno, el otro modelo de control, de dominación y de espionaje. Todo este paquete en manos de un negocio de 6 personas, ¿no?, que hoy por hoy venden tus datos a los sistemas de crédito, a los bancos, que manejan tus datos para que sepamos cómo prever tus conductas. Tendencias, dispositivos para hacer laboratorios de guerra psicológica, por ejemplo, lo que se llama elevar estos globos de prueba, ¿no? Tiro una noticia falsa, a ver el grado de la respuesta, la extensión de la respuesta, y yo puedo tener sobre... Lo que tarda la respuesta, porque el tiempo de reacción ahora también es un factor. Lo que tarda la respuesta, y además, cómo la respuesta se desagrega en distintos sectores. Porque hoy por hoy una noticia
que escuchemos sobre cualquier tema. Hoy, por ejemplo, que escucháramos una noticia sobre Siria, y entonces nos avisaran de que hay un episodio de terrorismo en Siria. ¿Cómo esta información afecta en personas de la llamada tercera edad? ¿Qué respuesta tiene? ¿Qué clase de miedos rentables puedo producir en esas personas que en el desamparo y en el temor y en esa circunstancia que es sentirse sin protección ninguna, consume información de la que después se vuelve correa de transmisión? Y entonces se verifica la otra escala compleja de la semiótica, que es, por un lado, ya no solamente reprimirte en los gustos, reprimirte en los gastos, reprimirte en la identidad, reprimirte en la cultura, reprimirte en tu ser, porque no puedes consumir todo lo que te ponen enfrente, sino además reprimirte militarmente o policialmente, etcétera. Ya no solamente eso. Ahora además convencerte de que ellos siempre han tenido la razón de tratarte como te tratan. Y luego se los agradezcas. Y luego crees que ese es un patrimonio que tú tienes que heredarle a tus hijos, para que tus hijos se sienten a consumir todo eso como si estuviesen recibiendo la mejor herencia posible. De ahí tienes el caso interesante de los estudios que hay que hacer ahora y ver ahora, que es cómo los niños y los adolescentes se han vuelto consumidores de qué clase de productos mediáticos, que son el aislamiento total. Estas máquinas, estos juegos, PlayStation y todas estas generaciones de dispositivos en los cuales el niño y el adolescente se encierran en sí mismo para disparar, violencia a mansalva. Y además se vuelven hiperkinéticos. Hiperkinéticos y además excesivamente violentos, porque hay que verla, de los baños de sangre que se protagonizan con los dispositivos de esos juegos. Para pensarlo de manera así muy de paisaje, el negocio de esos juegos a nivel mundial tiene hoy ya capturada el comercio, el negocio, la inteligencia y los hábitos diarios de una cantidad impresionante de jóvenes y adolescentes y niños en todo el planeta. Ese negocio... Aquella pesadilla futurista que era el Big Brother, estamos en la realidad. Tiene su equivalencia en la práctica. Bueno, Big Brother es una gran metáfora, ¿no? Hay que guardar proporciones para no entrar en una cosa... Aquel gran hermano que era a futuro lo que nos podía pasar, resulta que ya estamos inmersos en eso. Y que tiene además su metáfora, que es una gran lección. ¿Cómo nos quedamos nosotros desamparados ante esa realidad? ¿Cómo es que no tenemos capacidad de respuesta ante toda esa marabunta, ¿no? Ideológica y mediática? ¿Y cómo es que no somos capaces de articular nosotros todavía hoy los espacios en los cuales, además de estudiar esto de manera teórica, podamos entrar a crear dispositivos de defensa en el campo de la ética, en el campo de la estética y en el campo de la semiótica? Es decir, ¿cómo? Donde está la disputa simbólica. ¿Cómo ante la masificación? Bueno, porque ahora todo nos llega vía satélite, vía parabólica, vía internet. Internet era un secreto militar y ahora lo tienen los niños. Porque nos hicimos complacientes. Nos enseñaron a que en la complacencia permitimos y entonces aceptamos. Incluso los más críticos... Suben los niveles de tolerancia y bajan los niveles de reacción ante lo malo. Así es. Y pasa que incluso grandes, importantes líderes críticos en el campo de la ciencia, para ponerte un caso en el que yo conozco muy bien, siendo padres o abuelos de niños que son consumidores hoy de jueguitos, se vuelven acríticos porque es una especie de niñera capaz de entretener al niño durante X horas y capaz de librarme del problema de tener que lidiar con las conductas de los menores. Nos acostumbramos a que pasan lo que pasen en el cine, bueno, que pase lo que sea, no haremos, en honor a no ser censores, ¿no? Dejaremos que pase. Pasa cualquier cosa por la televisión y nosotros, con toda dejadez y con toda indolencia, permitimos que siga programándose. Y creo que llegó la hora en que tenemos que hacer una gran auditoría simbólica, que tenemos que revisar cuánto hemos invertido nosotros en el desarrollo de los instrumentos de comunicación para su tecnología, como para su capacidad de producción, como para su capacidad de imaginación, y cuáles son los resultados objetivos a lo largo de este tiempo. El resultado después de 1945, cuando fuimos testigos de Hiroshima y Nagasaki, que nos dejó todo este tendal de problemas históricos, porque es una de las cunas del desarrollo de los monopolios mediáticos. La burguesía necesitó recomponer su imagen a partir de estas armas de guerra ideológica a nivel mundial. Ese dispositivo y hasta el presente hoy nos ha rebasado por todos lados. Y la pregunta dura es... Déjame asimilar esto mejor, porque Hiroshima y Nagasaki marcan un parteaguas histórico. Elabóralo
para que lo entienda Juan Bimba, como le llamamos a nuestro ciudadano de a pie. El capitalismo quedó tan mal parado ante, digamos, ante sí mismo, después de ese brutal asesinato. Se habían hecho pruebas, se sabía que era eso, pero no se había probado con seres humanos. Nunca. Pero Japón, no importaba. que atacó Pearl Harbor y todo aquello, pero ojo, todo aquello que no es poca cosa, ¿no? Pero que hubo estrategas estadounidenses que dijeron, ojo, Sí. tienen alcance para llegar a atacarnos por el Pacífico. Y como que el día en que atacaron Pearl Harbor, los buques importantes no estaban en puerto, la gente que tenía que ser advertida estaba inubicable y había una clara advertencia de estrategas que dijeron, ojo, pueden llegar a atacarnos. Y como que se dejaron dar el primer golpe para la reacción y poder meter la gran venganza con las bombas nucleares que no se habían probado con seres humanos. Tenían la coartada perfecta para, ¿no?, para ensayar esto, que además de tener el objetivo, digamos, crudo y duro y terrible del genocidio que fue, tenía el objetivo de ser un mensaje para los rusos, ¿no? Claro, claro. Vete dando cuenta de por dónde va el nivel del mensaje. El único problema es que los rusos desarrollaron su propio sistema nuclear y sus propios misiles y ahora hubo que hacer paz. Ese episodio... Es decir, la paz por el terror de la que hablaba Linus Pauling. Exacto. Eso creo oscureció el panorama del futuro de la humanidad de manera absolutamente sensible. Lo vimos en el campo del arte. Vimos Picasso, por ejemplo, ¿no?, que tendió esto mismo en su Guernica y que desde el campo simbólico nos propuso este desgarramiento del futuro de lo humano. No había salida. Frente a esto, frente a esta determinación de estos... voy a usar el término locos, pero pues casi metafóricamente, porque no me gusta reducirlo a locos. Sabían muy bien racionalmente lo que estaban haciendo, pero semejante aventura criminal oscureció dramáticamente el futuro de la humanidad y tuvieron que reinventarse muchas cosas, incluso la Declaración de los Derechos del Hombre, que tiene su componente, digamos, individualista y que tiene esta reivindicación de volvamos a la igualdad, volvamos a ser humanos, volvemos a tener respeto por los derechos, etcétera, etcétera, el conjunto de valores que contiene. Incluso con todas sus imperfecciones, esa carta lo que tiene es esta vocación de reparar el daño moral que se produjo, y de ahí vinieron, por ejemplo, intenciones cruciales sobre cómo estaba desarrollándose el siglo. Pero mientras tanto, había unos que entendieron que el desarrollo tecnológico necesario para una bomba como esas tenía que estar acompañado del desarrollo tecnológico de herramientas para la propaganda, que en el fondo este es el gran dilema. ¿Con qué instrumental de guerra ideológica tengo que intervenir sobre el escenario del imaginario colectivo para controlarlo? Y poder justificar semejante barbaridad, ¿no? Entre otras cosas. Me viene a la mente la frase histórica de uno de los tripulantes del Enola Gay, que era el nombre del B-29 que lanzó la primera bomba nuclear, atómica, perdón, y dijo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Así es. Cuando vieron aquello, ¿no? En el colmo de esta situación, Walter, había que convencer a la humanidad de que todos teníamos que ser solidarios con esto, de que teníamos que comprarnos esa historia como si fuera también nuestra, que nos identificaba, nos reivindicaba y nos enorgullecía. Entonces tenemos la producción de toda una generación de cine de guerra, por ejemplo, en el cual el refrito del refrito de este proyecto era un plan ideológico en el cual, por una parte, se reivindicaba el proyecto de la guerra, digamos, el tendal de los episodios bélicos. Luego se reivindicaba, por supuesto, el trato a los judíos, que por cierto es otro capítulo importante en toda esta macabra historia. O sea que el tema de los judíos se maneja con guante blanco en Estados Unidos, porque es uno de los lobbies más importantes, el lobby pro-israelí, ¿no? Claro. Yo estudié eso en la escuela Fletcher, en la escuela de los Kennedy. Así es. Y no aparecían en todo el pensum, que cubría todos los lobbies principales, no aparecía ni el lobby del armamento ni el lobby pro-israelí. Eso no figuraba en el pensum, que son los dos más importantes, ¿no? Así es, y tampoco aparece quiénes son los dueños de la industria fílmica norteamericana de todo ese periodo, ¿no? Que son los Fox, que son todos... Los Mayer. ¿No? Los Mayer, y en fin, toda esta, digamos, organización israelí, para no pasar a otros niveles que compliquen la explicación. Ojo, esto lo he debatido yo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Invitado por el gobierno israelí, y hablamos crudamente, porque acá estaba de embajador, el embajador Liva. Vino Ariel Sharon, que estuvo sentado ahí donde estás tú, y le dije, mire, con todo respeto,
El holocausto es sagrado, es un tema de bla, 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 como todo lo que ustedes quieran decir, y el bla, bla, bla no es irrespetuoso, es decir, todo lo que desarrollé, ¿no? Que no voy a poner acá. Y él me dijo, sí, es así. Y recuerdo que le dijo al embajador Oliva, yo esperaba pasar un mal rato, tal vez en la BBC o en la CBS, pero no aquí en Caracas. Es decir, eso me pareció una condecoración, ¿no? Viniendo de Sharon. Y le dijo, delante mío, le dijo, quiero que este hombre vaya a Israel y que me visite en mi rancho. Y me dio su tarjeta, que la tengo guardada, ya la he mostrado alguna vez, con su teléfono privado. Cuando fui allá, participé en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un gran debate internacional. Dije, mire, yo no vine aquí a agradecer una invitación hablando lindo, yo quiero decir lo que pensamos de todo esto, ¿no? Y del tema palestino. Y por allá se levanta un joven y dice, yo quiero intervenir. Y dice, ¿y usted por qué va a hablar aquí? ¿Cómo que por qué voy a hablar aquí? Ustedes vinieron de Europa. Yo nací aquí, yo soy un sabra. Y lo que dice el señor de Venezuela es la verdad. Ustedes los viejos hacen la guerra y nosotros los jóvenes vamos a ir a morir por culpa de ustedes. Y ustedes no van a ir a morir. Bueno, aquello fue una cosa terrible, ¿no? Pero eso te indica que eso que tú viviste a nivel académico ahí, con una honestidad interesantísima en la Universidad Hebrea de Jerusalén, no se refleja en los medios. No se refleja en ningún lado porque... Y cada rato aparece un nazi trasnochado por ahí, y como reviviendo las cosas de la Segunda Guerra. Cuando tú logres encontrar algún hilo conductor que te permite desenhebrar o deshebrar semejante galimatía, semejante enredo, seguramente habrá ya un invento para opacártelo, para silenciarlo, para tirarte una cortina de humo, porque ahí está el núcleo duro de la explicación de un horror que es este tránsito de la guerra ideológica que va desarrollando su otra forma de genocidio conceptual y político, que es desarticular a los pueblos en su voluntad democrática. Es un asunto de extraordinaria seriedad y profundidad y complejidad que parece que nos está pasando de noche, a oscuras o invisible. En lo práctico, ¿cómo se siente eso? Eso se siente bien concreto cuando tú prendes, por ejemplo, el canal de televisión tan necesariamente criticado por ti, incluso CNN, y entonces te despachas, por ejemplo, a un hombre como este señor del Rincón y todos los otros rincones que hay ahí funcionando. Es que son de un descaro. Obedientes a esta trampa. Te la voy a contar. Yo estuve en CNN, ¿no? Estuve invitado. Conozco el monstruo por dentro. Porque está viva y porque es un objeto de estudio verdaderamente de oro. Inventaron en México, el día 19 de septiembre reciente, por motivo de un sismo, inventaron la existencia de una niña llamada Frida Sofía. Y dijeron que estaba sepultada bajo los escombros de una escuelita, o de una escuela, donde la niña sobrevivió a la tragedia y estaba allí debajo de los escombros. Inventaron que porque había un escritorio con una lámina de piedra y entonces, en fin, que estaba ahí pidiendo... Quedó en un nicho, ¿sí?, que le permitió seguir con vida. Desde ahí pedía auxilio la niña y entonces lograron abrir un pequeño orificio y le pasaron una manguerita y por ahí le proveían agua. Este escenario, este paquete duró varias horas, 18 horas, por decirte un número, en la pantalla de televisión de todo el país y de varios países y del mundo entero. Se llamaba la niña Frida Sofía, que nunca existió. Bueno, aquí yo desmonté de CNN unas imágenes del terrible terremoto de una nación hermana del Caribe que no viene al caso mencionar, y yo les demostré que las imágenes que estaban mostrando era un terremoto en Japón. Bueno. Y estaban, no, pero oímos las sirenas y la dama colombiana ahí, que era el ancla, cuéntanos, porque estamos viendo autopistas derribadas, caminos derribados, y yo agarro la imagen y le digo, mire, esto es un terremoto del Japón, esta es la moral que tienen ustedes en CNN. Esos mismos que inventaron Frida Sofía son los que han inventado, por ejemplo, las imágenes que vimos de las guarimbas y de la violencia en las calles de Caracas, traídas de otros países y de otros momentos y otras circunstancias, para culpabilizar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas venezolanas o a la policía o a cualquier autoridad. Esos que inventaron a Frida Sofía, la mentira de Frida Sofía, los mismos que son Televisa y que es el gobierno mexicano en contubernio, esos mismos son los que te dicen después que Maduro es un dictador, que Venezuela es un infierno, que hay una crisis humanitaria en este país, que no hay democracia. No hay un país en el mundo que haya hecho la cantidad de elecciones que hemos tenido aquí.
que haya entregado. Y además con un sistema la que cantidad dicho... de viviendas que La cantidad de viviendas que se ha hecho aquí, ningún país lo ha hecho. No y hay además, manera. ojo, viviendas no para la especulación, para el pueblo de menor poder adquisitivo. Claro. Pero además, hace 3 noches puse al presidente Carter con todo su equipo diciendo, no existe en todo el mundo, y hemos estado supervisando 92 procesos electorales, no existe un sistema electoral superior al de Venezuela, es el mejor del mundo. Bueno, para esconder eso tienen inventos como el Frida Sofía en todas las escalas. Hay tantas Frida Sofía creadas e inventadas todos los días para esconder eso, para ningunearlo, para calumniarlo, que en lo muy concreto, que es la línea de tu pregunta, se expresa todos los días este resumen. Si por alguna circunstancia no te percatas y caes en una de estas emboscadas simbólicas, estas emboscadas informativas, lo más probable es que tus conclusiones sean las normales, las lógicas de cualquier persona que dice, óyeme, pues si están matando a la gente en las calles así, es que el presidente es un dictador. Si esa ecuación se presenta como se presenta, es porque esto se elabora en semejante línea argumental. Pero el problema no es que lo hagan ellos, o no es el único problema. La pregunta otra dura es, y mientras tanto, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? ¿Cuál sería nuestra capacidad de articulación frente al problema y luego de acción directa, ¿no? Y ahí tenemos que un día sentarnos. Walter, nos hace falta un balance de esta época, un nuevo informe McBride que haga el análisis. Explícale a nuestra audiencia cuál era el informe McBride. El informe McBride es un pedido que le hizo la UNESCO específicamente a Shane McBride para que consultara en todo el planeta la problemática comunicacional. ¿Cómo estaba la cosa en aquellos años? 1975, 76. Ya estábamos interconectados vía satélite. Hasta el 80, ¿no? Que fue cuando se publicó el informe. Entonces se preguntaba, ¿hay soberanía tecnológica para los países que puedan disponer libremente de sus herramientas para comunicarse? No. Bueno, hay escuelas donde se están formando los expertos en estas materias, como son la comunicación, sí, para actividades de gobierno, pero también para la educación, etcétera. No había suficientes profesionales. Bueno, ¿hay asistencia de los países que tienen desarrollo tecnológico para con los países que no lo tienen? No, lo que había eran créditos para endeudar a los otros y que compraran su tecnología. De modo que el paisaje era tan horrendo como hoy es, pero hoy potenciado, y se pidió que ese informe tuviese el acuerdo, que no se firmara ese documento hasta que no hubiera un acuerdo internacional en que la coincidencia fuera del 100%, porque estábamos en aquel entonces, 1980, en presencia de una amenaza seria a las democracias. Esa solicitud a McBride concluyó, te repito, con el informe de McBride y se presentó ante la ONU y se aprobó. Así, de manera verdaderamente llamativa, porque nunca antes había habido tal consenso, tal coincidencia en un momento tan específicamente complejo. La respuesta fue de Ronald Reagan, me salgo de la UNESCO, mira que si no es novedad lo que acaban de hacer ahora. Por Dios. Y además dijeron, ese informito que me acaban de dar lo meten a la congeladora, porque lo que vamos a impulsar nosotros es la regla de la autorregulación. Es decir, la mejor ley de medios de comunicación es la que no existe. La mejor política de cultura es la que nunca vamos a inventar, la que nunca vamos a escribir. Pero además Ronald Reagan. El mismísimo. Ronald Reagan, un actor de segunda categoría al cual los grupos de poder lo agarraron y dijeron, pues sí, es gran comunicador, porque todos los libretos que le ponemos los dice muy bien, venga para acá, vamos a ponerlo allá. No necesitamos figurar nosotros, tenemos un tipo de pinta, un tipo que ha hecho películas y además tiene la capacidad de repetir nuestro libreto. Probaron primero con un nivel inferior, salió bien, ¿y por qué ahora no lo metemos en la Casa Blanca y controlamos el negocio nosotros? Y tenía toda la impronta del cowboy. El rey del teleprompter, el cowboy del teleprompter, viejo. Por las praderas del teleprompter cabalgaba aquel hombre. Bueno, ese informe McBride, hoy hace falta activarlo nuevamente. Hoy nos hace falta nuestro informe global sobre la problemática mediática que es... Perdón, ahora me acordé de algo. ¿Quién le dijo
Ronald Reagan. ¿Qué le dijo que dijera esto? Eso no estaba en el libreto. No, porque yo investigué. Usted no tiene que investigar nada, usted tiene que leer lo que le ponemos. Y eso se filtró. Sí, claro. Se le escapó la talking head, la cabeza parlante, se le escapó de control en determinada cosa. Y le dijo, no, ajústese al libreto. Esa es la estirpe de los payasos de la Casa Blanca. No, y el aparato tecnológico militar industrial con aquella cosa, ¿eh? Vamos otra vez. Exactamente. Los Hellcat of the Navy, volvieron las películas de la Segunda Guerra, el portaaviones, los aviones de combate, pero ya en la versión nuclear, ¿no? Sí, tuvimos un siguiente salto histórico, voy a hacerlo así para resumir. Sí, porque nos quedan 4 minutos. Redondeo. Así como inventaron toda esa caterva durante todo ese periodo para esconder y para aniquilar el informe. Nunca mejor aplicado lo de caterva. Adelante. Durante el congelamiento del informe mundial sobre la comunicación, así vimos nacer la invención de las armas de guerra de destrucción masiva que inventó George Bush. Así vimos nacer el ataque a las Torres Gemelas, así vimos nacer la invención del terrorismo como el enemigo que entonces y hoy sigue siendo el gran pretexto. Yo terminé mi curso en la Fletcher School, la Escuela de los Kennedy, con una cena de despedida en el penthouse de la Torre Gemela. Y tú veías aquello y decías, pero esto es monstruosamente grande. ¿Sí? Y cuando ves que aquello se viene piso por piso, y lo mostramos aquí, pam, 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 al mismo ritmo, pam, 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 un piso sobre otro. Porque si se cae para el costado, matan a todo Manhattan. Y pam, 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 y se cae sobre sí misma. Digo, esto es una demolición controlada. Pero sí. Al finalizar la Segunda Guerra, un bombardero B-25 se estrella contra el Empire State y no pasa nada. No pasa es decir, se afectan 2 pisos, 3, un motor pasa por el otro lado, cae en el penthouse de un artista, le arruina la obra de su vida, otro baja por el piso, por el hueco de un ascensor y queda hasta ahí, pero ahí está el Empire State. Y este monstruo gigantesco se viene abajo, pam, 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 y además el control electrónico que indicaba todo lo que pasaba en las torres, hasta lo que respiraba un pajarito, que estaba a 2 cuadras, también se incendia y se cae sobre sí mismo. Bueno, todo esto, Walter, para terminar, lo que yo quería decirte es que en el objetivo concreto de la ofensiva mediática hoy está en el meollo, en el corazón de esto, Venezuela. Eso, dale con todo. En los próximos meses veremos, luego de los triunfos que ha tenido este pueblo con su asamblea constituyente, de la vocación democrática y política que ha sido prístinamente diseñada por el presidente Maduro con una inteligencia de dirección política verdaderamente apreciable y todavía creo que insuficientemente estudiada y valorada en su extensión y en su profundidad. Yo veo en el corto plazo una Venezuela que va a ser acosada de manera todavía más agresiva, más sistemática, más profunda y más diversificada en los próximos meses. Ya comenzó hoy justamente la ofensiva que acusa al Consejo Electoral venezolano de corrupto, de avalar elecciones fraudulentas. Ya comenzó esta otra retahíla que es la de el gobierno se va a caer porque no se sostiene en la corrupción. Fíjate, son los ejes del manejo mediático previsto por el consenso de Washington. Está escrito en el consenso de Washington las líneas fundamentales, cómo atacar a los gobiernos que tienen mediana independencia en el mundo. Y Venezuela hoy por hoy es el corazón de esos ataques. Presidente Carter Dixit, el mejor sistema electoral del mundo. Y esta gente viene a decir que se roban las elecciones. Así es. Entonces, creo que es la hora de tener dispositivos que nos permitan, uno, asegurarnos de que el mapa de la guerra mediática es una agenda política para todo el mundo y que todo el mundo participe y contribuya, asegurarnos de que hay que hacer un buen diagnóstico hoy, de que hay que hacer un balance de qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en esta materia de la comunicación y de la cultura, y asegurarnos de que podemos construir un programa de corto, mediano y largo plazo para garantizar soberanía mediática, comunicacional y cultural. Estamos en pañales, estamos en una situación muy asimétrica, con muchas debilidades, con grandes victorias, es cierto, también las ha habido y hay herencias importantísimas, pero lamentablemente hoy no son insuficientes. Y creo que este es un objeto de estudio y de trabajo de gran prioridad para la política, no solamente nacional de Venezuela, sino de toda la región. Y nos va todo en ello, ¿no? Fíjate que ejercer la soberanía parece un pecado. Cuando al presidente Chávez le dijeron queremos poner una base estadounidense acá, ¿y para qué están nuestras fuerzas? Entonces nos pusieron enfrente las islas holandesas, que es OTAN, y después
Los hermanitos, al mejor estilo del traidor Santander, se bajaron los pantalones 7 veces, no con una, 7 bases gringas en Colombia, y le cedieron el uso del espacio aéreo, terrestre y marítimo. Y lo último, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, así le viole la hija al presidente, no lo pueden poner preso, tienen que entregarlo a su cadena. Impudicia. Bueno, hablando de cadena de mando, pero ahora viene una cadena de comunicación. Bueno. Así que muchísimas gracias, cerramos aquí. Un gusto tenerte, eres invitado, prohibido pasar por Venezuela y no venir por dossier. Cuenta con que así será. Y les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo, y nuestro agradecimiento por su audiencia. Disponga usted de las cámaras, señor director.